¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro canal Aprendiendo Música, así como lo oyen. ¿Sí? Este canal está diseñado para enseñar música desde lo más básico, de lo más simple hasta lo más complejos. Aprenderemos los conceptos básicos de música, los conceptos básicos de lectoescritura musical, ritmos, figuras, notas, acordes, armonía, todo lo referente a la educación musical. Ojalá y que podamos ser de su agrado y que nos sigan en nuestro canal que da inicio en este día con un tema muy importante. Vamos a hablar en el día de hoy de los elementos básicos de la música. Sí, esos elementos que constituyen lo que es la música. Pero antes de hablar de esos elementos, vamos a hablar de lo que es música, cuál es el significado que nosotros tenemos y conocemos acerca de lo que es música. Muchos autores han hablado de este tema, muchos han dicho sus definiciones, pero en este instante mi conclusión es la más simple y la más básica. La música es el arte que combina sonidos y silencios de manera organizada en el tiempo. Eso es música. Si usted logra organizar sonidos y silencios de una manera organizada en el tiempo, está haciendo música. Pero para poder lograr ese acometido de organizar los sonidos y los silencios, pues debemos conocer los elementos básicos de la música. Empecemos hablando cuáles son esos elementos básicos. Tenemos el ritmo, melodía, armonía, timbre y dinámica. Los autores inicialmente hablaban de ritmo, melodía y armonía, pero se han sumado estos nuevos dos términos que son timbre y dinámica, los cuales hacen parte de la construcción de la música. Así que estaremos tocando cada uno de estos elementos en nuestra sesión de hoy. Comencemos hablando de el ritmo. Vamos a ver qué es el ritmo. Es la organización de los sonidos y los silencios en el tiempo. Cuando hablamos de ritmo estamos hablando de la duración de los sonidos o de los silencios. ¿Cuánto dura un sonido? ¿Cuánto dura un silencio? Esa duración de los sonidos y los silencios son las que nos ayudan a construir el ritmo. El ritmo depende inicialmente de lo que le llamamos el pulso. ¿Qué es el pulso? Es el corazón de la música. Son esos latidos de la música. Cuando escuchamos cualquier música, inmediatamente nos dan ganas de mover el pie o de tocar las palmas o de mover la cabeza al ritmo de esa música. Pues ese movimiento que hacemos con el pie, que esas palmas que tocamos, cada movimiento que hacemos es el pulso de la música, es el latido del corazón de la música y le llamamos pulso. Los pulsos, al combinarse en grupos, conforman lo que se llama compás. Un compás es la agrupación de pulsos. Si nosotros combinamos tres pulsos, esos tres pulsos serían un compás de tres pulsos. Si combinamos cuatro, pues un compás de cuatro pulsos. Y en la música, todos los pulsos van agrupados de manera que podamos construir de manera ordenada el ritmo de la música. ¿Cómo nosotros identificamos el tipo de compás? Pues utilizando acentos. Los acentos nos ayudan a identificar el tipo de compás. Cuando pulso hacemos más acento, hacemos un énfasis en ese pulso, pues eso nos ayuda a identificar para que estamos haciendo el inicio del grupo de pulsos de ese compás. O sea, si yo comienzo un pulso fuerte y luego hago dos débiles, sería tan, 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 tan. Pues obviamente ahí vamos a identificar que nuestro ritmo lleva tres pulsos, es decir, el compás que estamos utilizando para esa canción es de tres pulsos. Un, dos, tres, un, dos, tres. Pero si hago un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, ahí nos está ayudando a identificar el tipo de compás. El acento nos sirve para eso. Y obviamente la construcción del ritmo depende de algo que es el tempo, no el tiempo, sino el tempo. ¿Qué es el tempo? El tempo es la velocidad a la que va a ir nuestra obra musical, nuestra canción, nuestra música. Podemos hacer obras con un tempo lento, obras con un tempo mucho más rápido. Eso es a gusto de cada uno de los autores y compositores.
Vamos ahora con un siguiente elemento. El siguiente elemento es la melodía. La melodía es una sucesión de sonidos de diferentes alturas. ¿Cómo así? Sí, así como lo oyen. Notas musicales que van a diferente altura, notas más graves, notas más agudas. Al hacerlas una después de la otra, es decir, una sucesión, una seguida de la otra, esto nos construye una melodía. Miren en la imagen que hay una cantidad de notas musicales escritas en el pentagrama. Cada puntico es una nota musical, va una después de la otra, pero hay unas más arriba, luego vuelve y baja, y así va unas más arriba, otras más abajo. Eso es lo que constituye la melodía. Esta melodía tiene notas graves y notas agudas. La distancia que hay de una nota a la otra, sea grave o sea aguda, es lo que le llamamos intervalo. Intervalo de una nota a otra. Generalmente ese movimiento puede ser por movimiento conjunto, es decir, una nota después de la otra, o por salto, cuando una nota está más lejos de la otra a nivel de altura. Cuando estamos hablando a nivel de altura, cuando está muy cerca, es decir, una después de la otra, es conjunto. Cuando están muy separadas se llama salto. Este conjunto de notas musicales que conforman la melodía se agrupan por frases. Estas frases deben tener un sentido musical lógico, así como cuando hablamos. Si nosotros hacemos una agrupación de notas musicales, debe tener un sentido lógico para que constituya una frase. Cuando estamos hablando o escribiendo, para poder dar sentido a una oración, esta oración debe ser completa, ¿cierto? Debe tener unos elementos y una idea completa. Pues en la música debe ser de la misma manera. No podemos hacer frases musicales sin sentido. Deben tener un sentido lógico musical. Y en la melodía hay algo que le llamamos el contorno melódico y son todas esas formitas que se hacen en la medida que la melodía se va construyendo. Miren en la imagen, ¿cierto? Se ven como unas líneas que suben y luego baja eso a lo que le llamamos el contorno melódico, el dibujo que se forma con la melodía en el pentagrama. Vamos a hablar ahora de otro de los elementos que es la armonía. ¿Qué es la armonía? Bueno, aquí ya la cosa se pone un poco más compleja, porque aquí ya es combinar los sonidos, pero de manera simultánea, es decir, suena todo al mismo tiempo. Hay un revoltillo ahí, pero ese revoltillo de sonidos está de manera organizada. No podemos hacer revoltillo de sonido sin organizarlos, sin ordenarlos. Deben estar ordenados dentro de unas reglas. Al hacer armonía, o sea, al hablar de armonía, tenemos que hablar obviamente de acordes. Los acordes, digamos que son como el corazón de lo que significa la armonía, porque es el conjunto de notas musicales que suenan de manera simultánea, pero que son los que les dan ese ambiente a las líneas melódicas, a las melodías. Entonces, este conjunto de notas son tres o más notas musicales y deben estar dentro de un orden de la tonalidad. No puedo ponerlos a la loca, tengo que escoger los sonidos que corresponden a la tonalidad en la que estoy. Cuando hacemos varios acordes, es decir, algún acorde acompañó la melodía y luego acá me toca hacer otro acorde y luego acá tengo que hacer otro acorde y luego otro acorde, a eso le llamamos progresión armónica. ¿Qué es la progresión armónica? Es una sucesión de acordes, un acorde, luego otro, luego otro, luego otro, y al final terminó construyendo todo un centro tonal de la música. Bueno, hablé de tres elementos que para mí eran como los básicos, fue con los que yo crecí y aprendí, pero hay un elemento que es muy importante hablar de él porque también él permite la construcción de la música y es el timbre, ¿cierto? Son todos eso, esa característica que nos permite distinguir entre instrumentos y voces dentro de una obra musical. ¿A qué nos ayuda? A darle a nuestra obra colorido. Este elemento nos ayuda a darle colorido a nuestra obra musical, por lo tanto es un elemento también de la música. Uno de los elementos del timbre es el ataque, es decir, cómo comienzo ese sonido, cómo lo arranco, cómo arranca mi obra musical. Yo creo que mi obra arranque con fuerza, que arranque muy débil, que arranque triste, que arranque alegre, pues ese colorido es lo que le llamamos timbre. La evolución, cómo va cambiando el sonido en el transcurso que va rodando mi obra, cómo se va volviendo esa obra más triste, más alegre, ¿cierto? Le va dando mucho colorido y la resonancia ya depende de cada instrumento que yo use.
los instrumentos musicales o voces. Puedo utilizar un instrumento de percusión para dar un sentido como de caos, o puedo utilizar un instrumento como la flauta para darle un sentimiento más de dulzura, más de tranquilidad a la obra musical. El timbre se encarga de eso, de brindarle colorido, identificar cuál es el colorido que yo estoy usando en mi obra musical. Y otro de esos elementos que utilizamos para construir música es la dinámica. Dinámica no es de las dinámicas de jugar, no, una dinámica que se refiere a los niveles de intensidad del sonido, la potencia del sonido. ¿Qué tanta potencia vamos a utilizar en cada parte de nuestra obra para que la obra tenga, ¿no?, como unos sube y bajas? Si hago una obra todo el tiempo con el volumen alto, pues eso va a hacer que el oído se canse, pero si la hago demasiado lenta, va a ser que demasiado suave, perdón, va a ser que nuestro oído también se aburre, como que ya no me da, causa mucho interés. Entonces debo hacer una combinación entre esas intensidades de volumen que voy a utilizar en mi obra. Esos elementos de dinámica que utilizamos en la música está el forte, piano, crescendo, diminuendo, que ahí en la imagen podemos ver los diferentes símbolos que podemos utilizar para darle dinámica a nuestra obra musical. Bueno, fíjense, finalmente podemos concluir que estos elementos que conforman la música debemos entenderlos y dominarlos. Es necesario para poder crear y para poder apreciar, poder escuchar la música. O sea, la música no es solamente hacerlo, también hay que saber escucharla. Y para poder saber escucharla y darle una apreciación correcta, debemos entender un poco qué son cada uno de esos elementos de los que hemos hablado, que son ritmo, melodía, armonía. Básicamente esos tres, pero le añadimos un poquito de color con el timbre y le añadimos dinámica, es decir, volumen suave, volumen fuerte, para que nuestra obra no se vuelva aburrida. Esos son los elementos básicos para poder hacer música. Quiero agradecerles a todos por haberme escuchado y haberme acompañado durante esta transmisión. Estas son algunas de nuestras referencias si quieren continuar investigando acerca de este tema de los elementos básicos de la música. Y en una próxima ocasión estaremos hablando de un nuevo tema para enseñarles música. Sí, señor, porque estamos aprendiendo música. Muchas gracias.